conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y hemos llegado a la última clase de este curso que le hemos titulado Espíritu Santo. Amado hermano, te felicito por llegar hasta el mero final. Ya después de esta clase tú vas a poder tener acceso al examen y a todo lo demás y también a poder imprimir tu certificado. Por favor, te vamos a dejar instrucciones ahí en lo que es el instituto, la página del instituto. Van a estar las instrucciones de cómo tú puedes bajar tu certificado de este curso. Amén. Pero qué bueno, amados hermanos, que te hayas estado conectando todas estas veces. El día de hoy vamos a tomar el tiempo para cerrar este curso con una enseñanza muy importante que le he titulado La importancia de la consagración. Estuvimos viendo 8 diferentes clases anteriores acerca del Espíritu Santo, acerca del poder del Espíritu Santo, pero realmente no puedo terminar este curso sin hablar la importancia de la consagración. El aprender a consagrarnos para Dios, porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Vamos a ver bastantes cosas el día de hoy con respecto a la consagración. Pero ¿qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor su ayuda en todo lo que vayamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor amado, por tu bendición, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Te pedimos ahora de que tú nos bendigas con entendimiento, que nos bendigas con ese oído obediente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos. Amén y amén. Vayamos rápidamente entonces, amados hermanos, al tema del día de hoy. La importancia de la consagración. Miremos ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy importante este versículo para comenzar. Ahora nosotros hemos comprendido todo el trabajo, amado hermano, que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, afuera de nosotros, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Vimos bastante material, amados hermanos, del mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Pero tenemos que reconocer de que ahora nosotros debemos vivir una vida apartada de la iniquidad. Una vida, amados hermanos, que reconoce que el Espíritu Santo habita dentro de uno. Por eso es importante ver la definición que dan los diccionarios acerca de consagración. Mira lo que encontré. Consagración, separar o santificar. Es el acto por el que una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto del Señor. Es interesante, amado hermano, porque en la Biblia aparecen lo que son utensilios, lo que es templos, lo que es días del año, fechas específicas del calendario, o personas que han sido consagradas para Dios. Y recordémonos como tal vez un
significado más pequeño, consagrado significa apartado para Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurría, amados hermanos, cuando lo consagrado a Dios tal vez no era usado correctamente? Bueno, vamos a entrar en este tema, pero vayamos ahí a 1 Reyes capítulo 6, versículo 15. 1 Reyes 6, 15, donde dice: construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores con madera. También recubrió el piso de la casa con tablas de cipres. Y el versículo 22 dice: revistió de oro toda la casa. Ahí está, amado hermano, aquí, en la consagración del templo, en la forma que se está construyendo el templo, hay mucha figura a nuestros días. Aquí la madera tipifica la humanidad. Amén, nuestra humanidad. Y el oro tipifica, amado hermano, la divinidad. Y démonos cuenta que si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, nos está dejando claro, amado hermano, que somos humanos, pero que no se nos olvide que han puesto lo divino dentro de nosotros, al Espíritu Santo. Y dice aquí: revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. Y segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3, nos dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo. Ahora te recordarás que mencionamos en este curso de Espíritu Santo, mencionamos que cuando nosotros creímos en el mensaje de Dios, el Señor mandó su Espíritu Santo a nosotros y nos selló. Y nos recordamos, amados hermanos, que una de las figuras que la Biblia le da al Espíritu Santo, a la unción del Espíritu Santo, es el fuego. Amén. Y el fuego vino a encender la lámpara del hombre. ¿Cuál es la lámpara del hombre? Dice Proverbios: el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Entonces, el Espíritu Santo vino a encender. Es exactamente lo que está pasando aquí en el templo. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa. Nos damos cuenta que ocurrió en los templos del Antiguo Testamento y ahora también está ocurriendo en los templos del Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice, hermano? Santo es. Tenemos que comprender algunas cosas acerca de esto. Amado hermano, Primera de Corintios capítulo 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16. 6:16. Te lo voy a poner acá. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, entonces, amado hermano, hay bastante que tenemos que comprender. Nosotros no hemos recibido cualquier espíritu. Hemos recibido el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos de vivir una vida consagrada. Hay cosas del mundo, amado hermano, que nosotros no las debemos de hacer. No las debemos de hacer porque no nos convienen. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, este versículo, déjame ponértelo.
Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. Mira lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Esto nos deja claro, amado hermano, que hay dos espíritus. Uno que es del mundo y de las cosas del mundo, ¿verdad? Del mundo pecaminoso. Pero otro que es el Espíritu que se nos dio, que es el Espíritu Santo. Esto significa, amado hermano, de que las cosas del mundo están prohibidas para los hijos de Dios, porque nosotros nos movemos con otro espíritu. Cosas como la música, cosas como el baile, cosas como las borracheras, cosas como las amistades del mundo, cosas como los chistes del mundo, las conversaciones del mundo, las prácticas del mundo. Amado hermano, todas esas cosas, hay un espíritu que se está moviendo y nosotros no podemos tener amores con los dos espíritus, con el Espíritu de Dios y con el espíritu del mundo. Es prohibido para nosotros eso, porque Dios nos cela con celo santo, dice la palabra del Señor. Ahora, quiero explicarte algo. ¿Qué ocurría cuando algo consagrado a Dios era usado indignamente? ¿Qué ocurría en el Antiguo Testamento? Y te voy a enseñar lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Miremos algunos de estos versículos. Una de las cosas que ocurría cuando algo que era consagrado, que había sido consagrado a Dios, ¿y cuál era la forma de que se miraba que había sido consagrado? Bueno, te recuerdas que dice la palabra del Señor que sobre el templo descendió fuego. Y sobre ti y sobre mí descendió fuego cuando creímos. Pero ahora miramos, amados hermanos, de que la presencia de Dios se retiraba. Si la persona, si el lugar ya no se había perdido esa consagración, esa separación de que era algo santo, entonces la palabra de Dios nos muestra de que la presencia de Dios se retiraba. Israel perdió la presencia de Dios. Mira Ezequiel capítulo 8, por favor. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 12. Dice, versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Démonos cuenta dónde está, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Capítulo 11, versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. Este sí te lo quiero poner acá. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Amado hermano, ellos tenían la gloria de Dios adentro del templo, como lo vimos ahí cuando Salomón está dedicando el templo a Jehová. Pero perdieron la presencia de Dios. Y el capítulo 11, versículo 23 nos dice que la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Quiere decir de que ellos perdieron la presencia en el templo. Bueno, entonces uno de los puntos que quiero hacer es, ¿qué ocurría? Se perdía la presencia. Segundo punto, venía juicio.
Perdón, vamos a regresar ahí un poquito. Segundo punto, venía juicio. Daniel capítulo 5, versículo 3. Daniel capítulo 5, versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué está pasando? Israel acaba de ser llevado cautivo. Estos son los pasajes bíblicos que estamos leyendo. Acaban de ser llevados cautivos y han pasado, amados hermanos, cuando ellos se fueron llevados cautivos, se llevaron cosas del templo, como los utensilios. Pasaron cerca de 70 años, amados hermanos. Este es el último día si no me equivoco, es el último día de lo que es el imperio de Babilonia. Están en el año 70 después del cautiverio. Y el rey se emborracha, juntamente con todos, haciendo una fiesta. Y dice la palabra del Señor que mandaron a traer los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios de Jerusalén. Y entonces, amados hermanos, comienzan a usarlos para hacerlos parte de su fiesta. Pero recordémonos que estos utensilios eran consagrados a Jehová. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, allí en el capítulo 3, vamos a ver, versículo 4. Dice, capítulo 5, versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Te puedes imaginar, amado hermano, esa escena? Bueno, tú sabes un poquito de esta historia, no te la voy a leer toda. Pero, amados hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 13, Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Y así sucesivamente, Daniel, amados hermanos, le descifra lo que está ocurriendo. Las letras que aparecieron ahí, versículo 24, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Pero mira lo que dice el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Qué pasó? El imperio persa invadió al imperio babilónico esa misma noche que cayó juicio sobre el reino de Babilonia. Entonces, démonos cuenta las cosas que ocurrían cuando alguien usaba algo consagrado a Dios y lo usaba para mal. Amado hermano, esto es de mucha importancia. Esto tenemos que tomarlo muy en serio. Tercer punto. Había muerte. Por ejemplo, amados hermanos, ahí en Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3, se nos cuenta la historia de los hijos de Aarón, que según el contexto parece, amado hermano, como que ellos se emborracharon.
y entraron a la presencia de Dios de esa manera y mueren inmediatamente, porque lo consagrado a Dios es santo. Pero otro de los puntos que aparece también, amados hermanos, es que había enfermedad. Te lo voy a poner en grande para que lo mires. Había enfermedad. Uzías entró a ofrecer incienso y le dio lepra. Uzías quiso agarrar las cosas de Dios como algo muy leve. Ahora, amados hermanos, tal vez te estarás preguntando, pastor, pero todos los versículos que me has dado están en el Antiguo Testamento. Sí, estamos viendo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con cosas que eran consagradas a Dios y de repente fueron usadas indignamente. Pero el Nuevo Testamento también tiene sus ejemplos. Ve conmigo ahí a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tenemos? Te lo pongo acá. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces aquí estamos viendo de que hay juicios al tomar cosas consagradas a Dios y usarlas indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice, hermano? Juicio come y bebe para sí. Ahora, tal vez alguno de ustedes ha de decir, pastor, pero estamos hablando de juicios y tal vez se están refiriendo a los juicios de los últimos tiempos. No, amado hermano, porque el contexto nos deja claro. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto estamos hablando del Nuevo Testamento. Agarrar cosas consagradas a Dios y tomarlas indignamente. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que tal vez tú dirás, pastor, pero ¿a qué muerte están hablando? Bueno, están hablando de una muerte física aquí, pero yo no dudo de que también ocurra la muerte espiritual. ¿Por qué digo eso? Porque nos damos cuenta, amados hermanos, donde dice ahí duermen, están hablando de una muerte física, pero también en Apocalipsis, capítulo 3, se nos habla de una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero estás muerta. O sea que también hay una muerte espiritual que ocurre. Mira lo que dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amado hermano, ¿no te parece interesante que las cosas que acabamos de ver ocurrían en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento? La presencia de Dios se retiraba. Ahora, tal vez dirás, pastor, pero no nos mostró ninguna donde la presencia de Dios se retire. Bueno, te voy a mostrar una para que no quede ninguna duda. Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Tú y yo tenemos que guardar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice ahí Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Y dice, la cual casa somos nosotros. Pero dice, aquí hay una condición. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
¿Qué está diciendo ahí? Si mantenemos hasta el fin nuestra convicción de apartarnos para Dios. Amado hermano, permanecemos como casa. Por eso en Hebreos hay muchísimas veces que nos hablan, amados hermanos, del tener cuidado, del no desaprovechar la salvación que nos han dado. Es por eso que aquel versículo ahí en Filipenses capítulo 2, nos deja claro, si no me equivoco es Filipenses 2:12. Sí, ahí está. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Efesios, capítulo 4, versículo 30, yo creo que es 30, sí, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto es unos pasos antes de la pérdida de la presencia de Dios en nuestras vidas. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hebreos nos mencionaba, amados hermanos, que somos casa de Dios si mantenemos firmes nuestra esperanza. Amén. Ahora, ¿te recuerdas? Vimos también en 1 Corintios que venía juicio. Decía ahí, juicio come y bebe para sí. Vimos que había muerte y muchos duermen, decía ahí. Y también te mostré en Sardis, que era una iglesia que tenía nombre de que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. Y en 1 Corintios también nos muestra que había enfermedad. Algunos están enfermos. 1 Corintios. Amado hermano, por eso es de mucha importancia la consagración. ¿Qué significa consagración? Te lo recuerdo. Consagración es separar o santificar. Acto por el que una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto del Señor. Todo este curso hemos hablado acerca del Espíritu Santo. No lo podía terminar sin hablar acerca de la consagración que debe de haber en el creyente que tiene al Espíritu Santo viviendo dentro. Termino con este verso. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso dice aquel versículo también: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Recordémonos, amados hermanos, que nuestra salvación tiene 3 facetas. La primera, amados hermanos, es la justificación. Amén. Nos llamaron justos en el momento que creímos y la sangre de Cristo vino a limpiarnos. Pero la segunda faceta de nuestra salvación es la santificación. Y la tercera es la glorificación, cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado. Amado hermano, hemos llegado al final de esta serie y espero, amados hermanos, de que haya sido de mucha bendición para tu vida. Te invito que si has estado alejado de Dios, te reconcilies con el Señor, busques el hecho, amados hermanos, de que el Señor mora dentro de ti, busques la santidad. Amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos, y te espero para el próximo curso, los próximos cursos que van a venir.
y que sigas adelante, ya sea que estás estudiando con nosotros solo los cursos, o ya sea que estás haciendo lo que es el diplomado de 3 años. Te esperamos para los próximos cursos. Nos vemos, Dios te bendiga, te amamos.